subirles también la PPT, ¿ya? Ahora, hay siempre como casos estándar en los cuales uno tiene que ver ciertos elementos o técnicas de carguío, ¿ya? Y vamos a empezar a ver algunos elementos o cosas importantes a considerar, ¿ya? Para poder realizar, por ejemplo, distintas maniobras o distintos elementos de carguío. Así, chiquillos, perdón la demora, pero... Si ustedes ven acá, en este momento nosotros tenemos acá lo que corresponde a un camión pluma, ¿ya? No sé si ustedes lo han visto antes, o no lo han visto, ¿ya? Lo principal que tiene tener un camión pluma en sí, que es un camión que está adaptado con un brazo hidráulico, ¿ya? Como el que tenemos acá. ¿Ya? Y este permite poder llevar ciertas cargas o colocar ciertas cargas de un peso específico o un peso que es mucho más complicado poder llevarlo. Una horquilla o, por ejemplo, una traspaleta, ¿ya? Y para eso se utiliza esto que está acá. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, este camión pluma es un camión que, por su estructura, permite poder llevar carga en sí, ¿ya? Y eso también es lo que tenemos que tener como importancia. Este camión pluma, por ejemplo, y el camión tolva que recién saqué, ¿ya? Son como los vehículos que se utilizan más comúnmente. Netamente son como los vehículos estandarizados. Ahora, lo que sí el camión pluma tiene una diferencia con los otros tipos de vehículos. En sí, va a tener unos brazos estabilizadores, ¿ya? Y si se dan cuenta, van a notar que en la sección de acá tenemos unos bracitos, unos apoyos, ¿ya? Y esos apoyos, siempre que el camión pluma esté, o la pluma esté funcionando, o esté trabajando, deben estar puestas, ¿ya? Ambas plumas, o en este caso, ambos estabilizadores, ¿ya? Si un estabilizador, perdón, no está puesto, no está desplegado, no va a estar operativo, o sea, no se puede mover el brazo, ¿ya? Ahora, el brazo, porque uno siempre hace esa como referencia de que se puede o no se puede mover. Si nosotros, por ejemplo, fuésemos a colocar una carga sobre lo que está acá, vamos a darnos cuenta que el brazo va a tener que tener un ángulo o una forma de poder moverse, ¿ya? Y si nos damos cuenta, ya en primera instancia, nosotros qué vamos a tener que hacer, colocar los brazos estabilizadores, ¿ya? ¿Para qué motivo? Hay veces que por el peso de la carga, si no están puestos los brazos estabilizadores, el camión puede hacer este ejercicio. Puede caerse, ¿ya? Quizás, por ejemplo, donde está el operador de la pluma, ¿ya? Y puede ocasionar un accidente mayor. Por eso es importante siempre tener esa lógica, ¿ya? De que siempre una carga tiene que estar con los estabilizadores puestos. Ahora, basta que yo mueva el brazo un momento para que esto esté. Rodrigo. Sí, le iba a preguntar, profesor, si esos brazos estabilizadores no estuvieran operativos, ahí se descartaría el uso de ese camión al menos para cargar. Exactamente. O sea, quizás para poder trasladar elementos sí, pero para poder utilizar esto directamente como algo para carga, o como un elemento, en la práctica, un elemento de izaje, no está permitido. Ya, netamente. Ya, ok.
Lo que pasa es que estos chiquillos, esto entra de los grupos de maniobras de izaje, que en el fondo es, yo tomo una carga y voy a tener que como izarla o moverla para poder dejarla en un punto. Ya netamente va funcionando así. Ahora, en primera instancia, estos vehículos, bueno, este tipo de vehículos va a tener como dos situaciones. Bueno, no sé realmente si se aprecia muy bien, pero en la sección de acá nosotros tenemos unos mandos, ¿ya? O sea que este vehículo, para poder ser operado, para poder ser controlado por una persona, debe estar el operador acá, en esa sección. Pero si nos damos cuenta, la visión de él es netamente a los mandos. Él no va a poder operar él. O sea, él opera, pero no tiene visión. Por lo tanto, debe empezar a existir otra persona que permita poder hacer o indicarle si es para arriba, para abajo, izquierda o derecha. Y esa persona es el famoso, va a ser el famoso en este caso, rigger. ¿Ya? En este caso, para poder hacer la carga, tenemos un operador y tenemos un rigger que le va a indicar la o las maniobras a realizar. Ya, eso, chiquillos, es así. Ahora, lo importante también de nosotros es ver cómo empezamos ya no solamente a enmarcar o a colocar, revisar primero el camión, el estado de él y un operador. ¿Jan? ¿Jan tiene alguna pregunta? Sí, Dígame. no me acuerdo mucho, pero tengo entendido que a mayor distancia que se extiende el brazo es menor tonelaje que puede levantar, ¿cierto? Exactamente. Ahora, Ah, eso es un factor. Y el otro factor es preguntarnos bien cuánto es la carga máxima que puede levantar esto. O sea, primer parámetro es lo que tú dices. Entre más extendido esté el brazo, menos carga. ¿Ya? Y lo otro es preguntarnos cuánto es la carga máxima. Ahora, hay un parámetro que uno debe siempre considerar antes de preocuparnos también de la carga. Sino es qué pasa si el brazo cae. Si por ABC motivo el brazo va a tener algún inconveniente y este llegase a caer. Y ahí, chiquillos, ¿qué es lo que uno tiene que como empezar a hacer en sí? Es preguntarse, este brazo si lo extiendo, ¿cuál va a ser el radio de giro? O sea, por ejemplo, si yo lo veo así, toda esta sección del brazo de giro, y si el camión cae, va a caer sobre esta zona. Por lo tanto, nosotros incluso antes de preocuparnos de qué vamos a colocar y cuánto es el peso máximo, es también delimitar el área. O sea, colocar conos para que no haya una interacción hombre-máquina de manera directa. Eso, chiquillos, es como una cosa primordial. Y bajo ese punto de vista, estos equipos también algunos presentan modificación, que es que el operador no está con los mandos directos en el camión, sino que está con un control remoto. Y eso que permite que él pueda, a una distancia de seguridad, no teniendo una intervención directo hombre-máquina, pueda hacer también la maniobra. ¿Ya? Eso, chiquillos, hay que entenderlo así. En prevención de riesgo, uno siempre utiliza como unas máximas, y una de las máximas en prevención es siempre evitar la interacción hombre-máquina, que esta sea lo menor posible. Y si llegase a ser, por ejemplo, en este caso, el vehículo tiene que detenerse y adoptar, y antes de la atención en realidad, debe adoptar una posición tal de que el operador pueda tener visión con las personas. ¿Ya? Eso es como básico que uno tenga que siempre tener en cuenta. Ahora, en este ejercicio, lamentablemente, tenemos esta complejidad. Ahora, si tenemos esta situación, ¿qué es lo primordial? Que el brazo nunca pase por sobre la persona. ¿Ya? Y lo otro, que si yo coloco conos, es para que ninguna persona se sitúe dentro del radio de giro, que es lo que el brazo cuando opera, ese concepto empieza a hacer radio de giro, y también vamos a tener otra regla básica. Carga suspendida, lo que nunca puede pasar es que una persona esté bajo carga suspendida.
¿ya? O sea, para que empecemos a cargar este camión, van a haber varias como condicionantes o varias limitaciones. Y lo que estamos viendo de que primero estén los brazos estabilizadores, ¿ya? Verificar que el vehículo está en condiciones apropiadas o está en condiciones de funcionamiento, y recuerden que eso nosotros damos cumplimiento al artículo 22 del decreto sumo 40, ¿ya? Colocar los conos, delimitar el área, y nunca haya circulación de personas bajo la carga suspendida, y a su vez que el brazo nunca pase por sobre el operador, que es el que tenemos nosotros en esta situación. Ahora, el rigger Profesor, no solamente, dígame Jan, en ese caso, ¿a qué distancia tendría que estar el rigger para que le haga las señas? mira, en primera instancia, lo ideal es que el rigger no esté interactuando dentro de la línea o el radio de giro. O sea, por ejemplo, no esté así, ¿ya? Sino que por No, lo claro, menos eso esté sí. a una distancia tal de que él pueda tener visión, pero que él tampoco esté dentro de la zona de riesgo. ¿Ya? Y eso de qué va a Ya, ya, ya. depender en la práctica, Jan, también de cómo esté estipulado o ordenado la estructura de trabajo. Ah, ya. Y ahí tenemos un tema. Y también que tenga una visión, una interacción con el operador, para que lo vea. Claro. O sea, si tú te das cuenta, esto es como, mira, esta figura de acá, porque él esté acá, o en este ángulo de acá, es como lo más apropiado, ¿ya? Y esto, si uno lo lleva a distancia, no son más de 3-4 metros, más o menos. Pero eso que te lo va a delimitar directamente, Jan, también cómo está ordenada y estipulada la estructura de trabajo, o cómo está el área, ¿ya? Porque lleva de Y el tamaño también, profesor, de la superficie también, ¿o no? Sí, pues. Y ahí nosotros también vamos a tener Porque me imagino que hay una más grande y más pequeña. Es que va a ser, o sea, yo acá tengo la superficie de la mesa, ¿cachai? Pero distinto hubiera sido, por ejemplo, si acá nosotros tuviésemos, por ejemplo, un galpón o una estructura, ¿ya? Unas bodegas. Porque, ojo, nosotros estamos viendo, y lo que estoy viendo yo y ustedes dos, está haciendo, es una visión como una sola parte. Nosotros estamos viendo el espacio físico. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las pendientes? Si tenemos una pendiente así, una pendiente así. Porque hay un tema con O eso. también si se saca carga en altura. Es también otro tema. Porque una cosa es estar cargando un camión y otra cosa es estar descargando el camión. En ese caso, no solamente vamos a tener, por ejemplo, el tema de los estabilizadores. Nosotros sí o sí tenemos que inmovilizar el vehículo. Por lo tanto, debiésemos también, en este caso, colocarle cuñas. Aparte Claro. del freno. Porque si ustedes se dan cuenta, este vehículo tiene solamente los soportes, pero no tiene cuña. ¿Qué va a pasar con esto? Automáticamente se está desplazando. ¿Ya? Profesor, Dígame, Rodrigo. pero las cuñas irían bajo todo respecto, o sea, independiente que la superficie sea plana. Exactamente. Igual siempre es mejor en ahí considerar dos medidas de control. Lo que pasa es que, ya, yo siempre he dicho, a ver, uno dice, hay un vehículo, el vehículo está bloqueado, está detenido al tener freno, ya, al tener freno de parqueo, como ustedes quieran decirle, pero es máquina. Y la máquina puede fallar. Claro. Por lo tanto, yo siempre he dicho, colocar un par de cuñas nunca está de más. Ahora, miren, no lo tengo acá a mano, pero hay una grúa que, bueno, cuando veamos la asignatura de riesgos críticos, o un poquito más adelante, hay unos camiones grúa, ¿ya? Y de hecho, tengo uno acá a mano, pero tienen que explicar un par de cosas previamente a eso. Si esos vehículos, por ejemplo, están en pendiente, ¿ya? Pasa a veces un efecto que hay una diferencia como de presiones y el vehículo se desbloquea. Y puede quedar libre, puede quedar sin freno. Por lo tanto, siempre cuando uno utiliza estos vehículos y uno las estaciones los deja de utilizar, deben estar siempre en superficies planas. ¿Ya? Claro. O sea, yo siempre he dicho, por ejemplo, incluso con las pendientes, lo ideal es que la pendiente sea natural, o sea, pendiente cero. ¿Ya?
Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si esta pendiente es así? El vehículo va a ir hacia atrás o va a ir hacia adelante, dependiendo de cómo esté la pendiente. Pero eso también va a producir un juego también con la carga. Lo que pasa es que las pendientes, en el fondo, ¿qué va a hacer? Que el vehículo tenga que estar levemente levantado y generar mucho más fuerza para poder levantar, o en el fondo para poder continuar, poder seguir. ¿Ya? Y ahí vamos a tener también temas, o sea, siempre, y de hecho van a haber pendientes, pero lo ideal es que las pendientes sean lo más suave posible. Rodrigo. No, no, profesor, no, si no. Entonces, ese es el tema, chiquillo. Las pendientes que sean lo más suave, que en el fondo para no poder forzar más el vehículo de lo que ya se está forzando. Porque siempre uno tiene que preguntarse, ¿cuánto es la carga máxima que yo puedo levantar? Esa es la pregunta clave. Y en función de eso es la utilización que yo le puedo dar al equipo. ¿Ya? Y para que lo voy a utilizar. Entonces, cuando uno se hace esas preguntas, uno ya empieza más o menos a estructurar cómo sería la forma de cargar el vehículo, de cargar el camión. Porque eso es lo que a nosotros nos importa, cómo nosotros hacemos la carga y que la carga esta sea la más segura posible. ¿Ya? Y en ese aspecto, nosotros tenemos que dejar la carga. ¿Ya? Bueno, en este caso, la carga debería ser... Ah, no sé, chiquillo, ¿por qué tengo el brazo está bloqueado el brazo? Ahí sí. Y en ese caso, la carga queda y debiese retirarse el brazo. ¿Ya? El brazo que quede ya en una posición fija. Ahora, una cosa es cargar el camión, colocar la carga, pero otra cosa es dónde y cómo colocamos la carga. Si ustedes se van dando cuenta, la carga quizás no podía quedar, por ejemplo, directamente en la sección de acá. Y de hecho, si nosotros también nos recordamos un poco más, la carga tampoco debiese sobrepasar la altura de la cabina. ¿Ya? Y la carga también tiene que quedar fija para que la carga no se esté moviendo o desplazando dentro de lo que es la superficie de carga. Porque ahí, chiquillos, nace un concepto, que es el famoso concepto de carga viva. O sea, la carga viva, ¿cómo nosotros la vamos a empezar como a conocer como concepto? Es la carga la cual se coloca dentro de una superficie de carga o transporte, pero esta no quedó fija. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, hago este ejercicio, se mueve. Y lo mismo, ¿ya? Y eso, chiquillos, ¿qué puede implicar? Implica varios riesgos. Y un riesgo puede ser ¿cuál? Que quizás este soporte o esta estructura de esta tolva armable se puede soltar. Y con el mismo ejercicio de movimiento pueda caer hacia la parte externa. ¿Qué es lo que nos importa a nosotros, chiquillos? Que no solamente nos preocupemos de la carga, sino de cómo vamos a distribuir y fijar la carga en la superficie. Chiquillos, dígame, Rodrigo. Sí, respecto a eso mismo que dice usted de la carga viva, también eso quizás ese es el factor por el cual se producen accidentes con los vehículos que transportan animales, que el animal se va moviendo y han caído respecto a otros vehículos. ¿Será ese el factor? Es que cuando uno quiere, por ejemplo, analizar factores de accidente, van a haber múltiples factores, múltiples, y muchos más de lo que uno piensa. O sea, yo siempre he dicho, hay un principio que es el principio de multicausalidad. Los accidentes no se explican por una sola causa, sino que por una o más causas y cómo una causa contribuye para que otra se genere. Cada tipo de elemento tiene forma específica de poder transportarse. O sea, esta carga que es redonda, lo más adecuado que hubiera sido, por ejemplo, es que se hubiese puesto sobre un pallet, ¿ya? Se hubieran puesto cuñas en los costados y esto se hubiera fijado.
Si estoy transportando líquidos o gases comprimidos, tienen exactamente el mismo comportamiento. Y lo que es el transporte de animales también es algo muy similar. Yo no tengo un camión de transporte de animales. Voy a ver cuándo me pueda comprar uno o conseguir uno. Voy a ver cómo lo hago. Pero dentro de la estructura, chiquillo, es bien particular porque es como que hubiese un pasillo y hubiesen como unidades o como especies como de caniles para poder colocar los animales. ¿Ya? Para que estos no se muevan tampoco, porque en el fondo nosotros tenemos que pensar algo. Este vehículo va a tener un comportamiento cuando está vacío y va a tener también un comportamiento distinto cuando está con carga. Ya que es el famoso centro de gravedad, que en el fondo cómo se está comportando. Cuando tenemos carga viva, o que se va moviendo o desplazando, empieza a tener un efecto similar, ya que te va a cambiar el centro de gravedad y quizás va a cambiar los puntos o las formas de apoyo del vehículo, ¿ya? Y por eso siempre he dicho, lo ideal siempre es que la carga quede lo más fija posible a la estructura. Eso es como lo primordial. Y ahí tenemos varios elementos, que en el fondo, o también podemos considerar los distintos elementos o sistemas de sujeción, ¿ya? Yo les repito, chiquillos, lo primordial es siempre eso, evitar de que la carga se mueva o se desplace. Ahora, la carga, si ustedes hacen memoria, por ejemplo, nunca puede quedar en esa forma o nunca puede quedar de esa forma, ¿no es cierto? Y en ese aspecto, ¿por qué? Porque la carga tiene que quedar lo más balanceada posible. Claro. ¿Ya? Y también recuerden algo. Nosotros cuando tenemos un vehículo, por ejemplo, como este, hay un tema que con las ruedas. Recuerden siempre que estas van a ser las ruedas direccionales, ¿ya? O sea, que en el fondo permiten que el vehículo pueda ir a la derecha o a la izquierda, ¿ya? Y también tenemos las ruedas traccionales, direccional y traccional, ¿ya? Por lo general, muchos de los vehículos, si ustedes se dan cuenta, bueno, este no es el caso, pero hay algunos vehículos que tienen siempre una rueda arriba y una abajo, y las ruedas, y después baja la rueda, cuando tenemos un tema con la carga, cuando la carga requiera mayor elemento, o sea, o en el fondo, el vehículo va a tener que tener más apoyo, contacto con el suelo para poder transportar la carga. ¿Ya? Y acá vamos a tener también a veces ciertos temitas. La carga tiene que quedar como lo mejor o lo más equilibrada posible, ¿ya? Y quedar fija o quedar recta. Y uno siempre privilegia colocar, cuando es una carga única como esta y tenga un peso importante, colocarlo siempre a la altura de las ruedas direccionales, ¿ya? Perdón, traccionales, que en el fondo son lo que genera el movimiento, ¿ya? Para evitar no fatiga, pero que las fuerzas que se empiezan a generar acá se distribuyen de manera incorrecta. Ya. Nosotros tenemos que pensar algo. Existe una fuerza que se llama peso, ¿ya? Y el peso es una fuerza perpendicular hacia abajo, y en la cual, donde está involucrado muy importante, es lo que se está transportando, la masa. ¿Ya? Y en ese caso, aunque el vehículo se esté moviendo, el peso sigue actuando. Y en el fondo es la fuerza que permite que esto esté hacia abajo. Por eso aquí siempre uno dice, y la misma PPT, la misma literatura recomienda eso, de que esto siempre esté en la misma carga, o bajo las ruedas, o sobre las ruedas, hemos dicho, traccionales. Si uno lo va colocando, o va colocando desbalanceadas las cargas, ya va empezando a producir que cómo se comporte el vehículo sea distinto, sea diferente, ¿ya? Y ahí también viene el tema. Por eso que, por ejemplo, para el caso de los vehículos menores, uno no recomienda, por ejemplo, modificaciones de su estructura, porque tú automáticamente va a cambiar patrones como el centro de gravedad y la forma de comportamiento del vehículo. Con la carga viva, y también muchas veces con el transporte de animales, va produciendo también un efecto. Si nosotros tenemos la carga situada en un solo lado del vehículo, ¿ya? Hay un concepto que se llama los peraltes, que los peraltes tienden a ser siempre como a la inclinación que tenga la vía.
cuando la vía tiene un peralte muy marcado hacia un lado y la carga está muy a ese lado, eso también puede favorecer, por ejemplo, un tema de volcamiento, ¿ya? O que la respuesta del vehículo no sea la más adecuada. Por eso cuando se transportan animales, tiene que ser por toda la superficie, ¿ya? Y colocarse de maneras bien adecuadas. ¿Para qué? Para evitar que en el fondo la carga esté mal estivada, ¿ya? Y si también los animales se mueven mucho, van a tender también a hacer carga viva. O sea, carga viva en el fondo, nunca se olviden, es la carga que no está bien estivada o bien fija a la estructura de transporte y esta se mueve constantemente, ¿ya? Por eso es importante no tomar o considerar aquello, de que queden siempre fijas. Chiquillos, ¿tienen alguna duda con lo que hemos estado hablando? Sí. ¿Sí? Con respecto a cuando se hace la carga, cuando se lleva el material o cosas, ¿Ya? también hay que tener en consideración el estrobo que se use, Sí. o sea, la medida, todo eso, si está en Sí. buen estado. De hecho, los estrobos por lo general son cadenas, ¿no es cierto? Sí, Cadenas de acero, ¿ya? de acero, Pueden claro. ser cadenas o también pueden ser cables, ¿ya? Y con las cadenas algo bien simple. Si la cadena se cortó, ya no se utiliza más. Y los eslabones no pueden quedar, no se pueden soldar para poder reutilizar eso, ¿ya? Porque la soldadura no te garantiza que va a aguantar. Cuando también son estrobos, en este caso, pueden ser también como cuerdas aceradas. Y la cuerda Claro, acerada cumple una regla súper sencilla. Si tú ves que la cuerda está como una sola estructura, no hay problema. Pero si tú ves que la cuerda, porque esa cuerda va a tener como varios hilitos juntos. Y si tú, por ejemplo, le haces un corte, vas a ver algo así más o menos. Si está cortada una, va a empezar a ponerse algo así, o tú no vas a ver que esto esté como uniforme. Cuando pasa eso, automáticamente también tiene que darse de baja el cordaje. ¿Ya? Por si acaso. claro, no se usa más. Muchas veces cuando veamos la Y, parte de construcción y veamos trabajo, los elementos de protección para el trabajo en altura, ¿ya? Recuérdame eso, porque los cables acerados son del mismo tipo de fabricación y tienen las mismas características, por ejemplo, que los estrobos para carga, ¿ya? ya. ¿Ya? Para ello poder también mostrarle, porque en No, el fondo es la misma estructura, con la única diferencia que los estrobos de acerados para trabajo en altura, que ojo, vamos a darnos cuenta que no es para que la persona se lo coloque en la espalda y se pueda colgar, o quede colgada si se cae, sino que te van a servir para lo que es la limitación de movimiento, o restricción de movimiento. La única diferencia de ese para trabajo en altura versus esto, es que el trabajo en altura tiene un recubrimiento plástico, y los ganchos, pero el cable es exactamente el mismo. ¿Bien? sí, solo Ahora, varía la dimensión, el grosor. el grosor te varía también la forma en cómo está, y eso, y el largo, ojo, el grosor y el tipo de material también te va a definir cuánto es lo máximo que, por ejemplo, puede soportar de fuerza. Esto no es como muy apropiado, o sea, esto está por el tema del juguete que lo tiene, pero cuando uno, por ejemplo, quiere hacer izajes de cargas, esos izajes de carga también tienen que tener, por ejemplo, un cordaje. Y cuando tú ocupas eslingas, las eslingas también se van a especificar en función del peso máximo que tú puedes levantar. ¿Ya? Y hay como varias incluso el sistema, por ejemplo, si te pesase, por ejemplo, 3.000 kilos, pues uno recomienda que las eslingas que tú vas a utilizar no levanten mínimo 3.000, sino que sean, por ejemplo, 3.500 kilos. Entonces tú le das 500 kilos extra de seguridad, como rango de seguridad. ¿Ya? Eso, chiquillos, eso era por el taller del día de hoy. ¿Ya? Así que nos estamos viendo ya a la vuelta de la semana del 2 de noviembre. ¿Ya, chiquillos? Ya, profesor, Ok. gracias. Resulta que también cuídense mucho. Chao, Igual chao. usted, Igual, chao, chao, chao. chao.